Hola, hola para todos los que me escuchan en este momento, ya sea iniciando su día, iniciando jornada, iniciando su rutina, o para aquellos que de pronto me estén escuchando ya en la noche, que ya estén empezando a descansar, a soltar un poco precisamente todas esas rutinas, todos esos quehaceres y se dediquen este momento para descansar y para escuchar un poco las palabras de este lobo que hoy inicia lo que espero que sea una larga y continua secuencia de podcasts en las que conversemos de distintas cosas, en las que empecemos a crear como un espacio que nos sirva para todos, para crecer, para evolucionar, para encontrar un poco como ese crecimiento en nosotros mismos y ese autodescubrimiento. Pero antes de empezar con todos esos temas, antes de que nos lancemos al agua, quiero presentarme. Quiero que sepan con quién están hablando. Y para los que de pronto ya me conocen, que me siguen a través de la página de Soy Lobo Gris, pues de todas maneras quiero como recordarles un poquito quién es este lobo, quién es este personaje. Mi nombre es Juan Felipe Soto Lozano. Nací en Bogotá y a pesar de que soy rolo, me he criado en distintas partes. Viví mucho tiempo en el Valle, actualmente vivo en Medellín y toda la vida, desde siempre he sido un curioso por estos temas de nivel espiritual, de nivel energético, de nivel como de crecimiento. El tema de la magia, el tema de las ciencias, el tema de la espiritualidad, el tema de todas esas cosas que son como conocimientos ocultos para tantos. Para mí han sido siempre un tema de interés y con los que he tenido como toda una historia, todo un proceso de chocar, de caer, de aprender, de desaprender, de volver a aprender, de vaciar como mi mente para volverla a llenar de miles de cosas, solo para volverla a vaciar y darme cuenta que esos conocimientos son inútiles si no hay un crecimiento en mí. Entonces, ¿qué hago yo? Me dedico a varias cosas realmente. Mi modus vivendi, la forma en la que me gano la vida es a través de el comercio de piedras, comercio con piedras, con gemas de todo el mundo, ya sea para joyería, ya sea para coleccionistas, ya sea para artesanos, ya sea para terapeutas, para cualquier persona que quiera una piedra en todas sus formas. Yo trabajo con eso, las consigo, las pulo, las organizo en joyerías, las organizo en artesanías, dependiendo como bueno, la situación lo requiera, ¿no? Sin embargo, las piedras son sencillamente como un medio para mí para acercarme a la gente, porque nunca he sentido que he vendido piedras, he sentido que he vendido un conocimiento, y más que vender es un compartir. Y ahí es donde nace la otra parte, que es como las otras cosas que hago, y es que soy terapeuta, o así me llama la gente, porque también creo que fue un nombre que llegó no de mi boca, sino de la boca de las personas que escuché, de las personas que de pronto tuve una palabra para darles y que esa palabra les sirvió, y que sencillamente era como una manera también de crecer, ¿no? De que sentía que al escuchar esas historias, esas vivencias de otras personas, podía crecer. Y poco a poco eso me fue llevando a convertirme en eso, en un terapeuta de que soy maestro Reiki, trabajo el tema de la gemoterapia, lo que es las terapias con piedras, trabajo el campo de las regresiones, ya hace rato trabajo ese tema, siempre me llamó mucho la atención y afortunadamente encontré personas, encontré lugares, encontré espacios para poderlo practicar, para poderlo desarrollar. Así que trabajo el tema de las regresiones de manera, bueno, sin manejar el tema de la hipnosis. Trabajo el tema de masajes y trabajo una cantidad también como de técnicas y terapias que sus nombres varían dependiendo de la corriente ideológica o filosófica que tengamos, pero que se entrelazan unas con otras, ¿no? Llega un punto en el que empiezas a aprender distintas técnicas y te das cuenta que todos son como una misma información expresada de distintas formas, ¿no? Es como un paisaje, el uno en verde, el otro en rojo, el otro en azul, a veces mezclas estos colores y te resulta una
una combinación bien interesante. Así que para este punto, a pesar de que sí sé el tema de Reiki, sí sé el tema de las piedras, manejo regresiones, un poquito de PNL, un poquito de lo que es como psicología transpersonal, a pesar de que no soy psicólogo, pero todas estas cosas han llegado a mi vida a través de distintos maestros, a través de distintas personas que tuve la fortuna de encontrarme en la vida y que me enseñaron de manera sumamente generosa todas estas cosas y generaron en mí ya un tema de que ya no sé exactamente cómo se llama mi terapia, cómo se llama mi proceso, porque es muy propio, porque es muy al estilo Juan Felipe. ¿Y cuál es el estilo Juan Felipe? Bueno, ese lo irán descubriendo poco a poco a través de todos estos podcasts, a través de estas conversaciones que la idea es que vayamos realizando y nos vayamos conociendo. No me interesa que esto sea solo un monólogo en el que una persona esté hablando, sino que empecemos a interactuar y creemos un diálogo y creemos al mismo tiempo un aprendizaje, ¿no? Que sea como un proceso bien interesante. Eso por el lado de las terapias. Por otro lado también doy clases de lo que es el tema de gemoterapia, de lo que es Reiki y de varias cositas varias, valga la redundancia, como a nivel terapéutico, a nivel de aprendizaje. Es un tema que todo el tiempo como que está en desarrollo, realmente es algo nuevo que estoy empezando a realizar, el tema de las clases, pero es algo que me apasiona, y afortunadamente he encontrado unos estudiantes magníficos que puedo decir que me han enseñado más ellos a mí que lo que yo les he enseñado a ellos. Me han fortalecido muchísimo y me han mostrado lo que tengo para dar y también lo que tengo para recibir. Entonces es súper interesante. Entonces aquí tenemos una persona que sabe un poquito de locuras, de piedras, de energías, de filosofías, de distintas cosas que me han ido apasionando y que las aprendí para mí. Realmente nunca fue como un tema de voy a estudiar para dar clases o voy a estudiar para hacer terapias o voy a estudiar para poder tener un canal de podcast y así que la gente me escuche. No, siempre fue para mí realmente. Y fue más la inquietud de la gente, el querer saber más lo que me impulsó a compartir esto, al darme cuenta que esas cosas que había recopilado a través de muchos años, porque es algo que desde que, no sé, di mis primeros pasos empecé a aprender, a explorar, lo que me llevaron a este punto y hoy a esta primera grabación que espero me disculpen, pero no soy muy hábil con el tema de esto de los podcasts, del manejo de los medios. Escasamente mantengo viva mi página en Instagram de una manera muy intuitiva porque nunca he estudiado como ese tema, pero lo que me interesa es transmitir algo real. Quienes me conocen se han dado cuenta que prefiero tener 10 seguidores, pero que esos 10 seguidores sean personas que me escuchan y que sé que las palabras que se escriben en esos posts, en una plataforma que no es para escritura, que es para imágenes, pero aún así lo hago ahí, esas palabras les lleguen y no 10.000 personas que sencillamente sean un número. Prefiero los grupos real, las personas, prefiero ese contacto con la gente y que estas palabras que estoy diciendo, tal vez sin ser las más adecuadas, tal vez sin ser las más precisas, tal vez sin ser las más estratégicamente correctas para un canal de podcast, pues le lleguen a alguien y lo vean como las palabras de un amigo, de una persona, de un loco que se atrevió a vivir y se atrevió a hacerse preguntas y a buscar esas respuestas, porque creo que esa es como lo que podría resumir toda mi vida, en esa búsqueda de respuestas y de hacerme muchas preguntas. Por eso siempre verán en mis posts, siempre tal vez iniciaré estos podcasts con el tema de los curiosos, ¿no? Con hola mis queridos curiosos, porque la curiosidad fue lo que me impulsó y para mí creo que es esa fuerza inicial que nos mueve, esa inquietud que nos dice por qué pasa esto y para dónde vamos. Y precisamente de esa curiosidad nace Soy Lobo Gris. Soy Lobo Gris nació hace ya un año largo. Inició cuando estuve en México. Me había ido con la idea de vivir a México y bueno,
cuando estuve allá pasaron muchas cosas y tuve el tiempo, tuve el momento, se alinearon varias circunstancias que me llevaron a decir, venga, ¿por qué no compartimos un poco de estas cosas que tengo en la cabeza? Escribamos, a pesar de que la escritura nunca había sido como de mi predilección, siempre le había tenido algo de malestar, siempre había sido la asignatura que menos me gustaba en el colegio, pero que descubrí que me generaba un estado de liberación impresionante y de autocomprensión. Así que empecé a escribir y empecé a compartir esa información a través de una página, a través de Soy Lobo Gris en Instagram, a ver qué pasaba. Y resultó que a la gente le gustó, resultó que muchos amigos se sintieron identificados, resultó que muchas personas que no tenía idea que conocía o que me iban a conocer aparecieron, y se fue creando un movimiento, se fue creando un espacio para compartir ideas, para compartir pensamientos, para hablar de manera libre, donde todo era válido, pero al mismo tiempo todo era mutable. No eran verdades absolutas y estáticas, porque me di cuenta que entre más estáticas eran las verdades, más dura era su caída y su desplome por su propio peso. En el que dije, bueno, compartamos un poquito de esto, y poco a poco se fue desarrollando. Ya después me regresé a Colombia y bueno, dije, utilicemos este canal para mover el tema de las piedras, para mover el tema de talleres, para hacer como un canal de voz. Nunca fue como tomemos muchos seguidores, nunca fue como el llenémonos de gente, sino que las personas que me escuchan, las personas que conozco, pues tuvieran ese lugar ahí para saber qué estaba pasando con este personaje, y cuando de pronto se me ocurría hacer un taller, o cuando algún amigo, algún colega quería compartir alguna experiencia, quería compartir practicar algún, no sé, taller, curso o lo que fuese, pues pudiésemos distribuir la información ahí. Sin embargo, me di cuenta con el tiempo, y tal vez fue a través de este tema de la cuarentena que viví, y que pasaron miles de cosas que más adelante les contaré. Me di cuenta que tenía algo mucho más grande y que no estaba aprovechando completamente. Me di cuenta que Soy Lobo Gris era una plataforma para algo mucho más grande que simplemente publicar unos posts, publicar unos escritos, unos pensamientos que cada tanto me surgían, y más que simplemente un área para publicitar de pronto talleres o publicar alguna piedrita. Me di cuenta que era un espacio mucho más grande, y que su fuerza radicaba en que le llegara a la gente, y que le llegara a la gente desde la misma posición en que nació, y es desde estas conversaciones, desde este hablar de tú a tú, sin tanta parafernalia, sin tanta etiqueta, sin tanto adorno, y nos sumergiéramos un poquito en ese conocernos, ¿no? En ese hacernos preguntas. Y bueno, eso es lo que es Soy Lobo Gris ahora. La idea es que este espacio, y ahora en podcast, sea como la apertura para convertir esto en un canal en el que todos aprendamos un poquito y aprendamos cómo a llevar procesos. La idea es que esta secuencia, esta continua publicación de podcast sea más que solamente temas de interés particular, porque pues sí vamos a hablar de cosas de interés, de cosas actuales, de temas particulares, de piedras, de terapias que están ocurriendo, de situaciones del día a día. Pero más allá de eso, más allá de ser simplemente un canal de actualidad, por decirlo así, en estos temas, la idea es que sea un espacio donde podamos realizarnos al mismo tiempo nosotros una terapia, un proceso de aprendizaje, que a medida que vayamos escuchando esto, que a medida que yo también los voy realizando, pueda realizarme a mí mismo una terapia a través de hablar con ustedes, de conversar con ustedes y expresarles todo esto. Es algo que empecé con los posts, es algo que estoy desarrollando ahora con un libro que estoy escribiendo, pero que quería que quedara también en formato de audio, y ojalá más adelante en formato de video, pero por las facilidades del audio y de la poca edición que requiere, y por las circunstancias en las que me encuentro en este momento, dije, bueno, no importa, tal vez no es el mejor inicio, tal vez no tengo todas las herramientas en este momento para realizarlo como quisiera, como
en la mejor manera posible, pero si no inicio ahora, entonces ¿cuándo? Porque a veces nos quedamos buscando como esa situación ideal, ese espacio perfecto en el que las cosas se alineen y digamos, listo, ahora sí. Y a veces ese espacio no llega, a veces simplemente la vida está esperando a que tú arranques para darte esas herramientas, para ver de qué estás hecho y ver qué tanta voluntad tienes a la hora de empezar, de hacer lo que te apasiona. Y esto a mí me apasiona y todo lo que he hecho en mi vida hasta ahora lo he hecho porque me apasiona. Sí, admito que ha habido momentos en los que me he puesto a seguir sueños ajenos y me costó caro y aprendí, y desde eso me di cuenta que no valía la pena, que solo valía la pena perseguir los sueños que nacían de mí y compartirlos, que era lo más bonito, el compartirlos. Creo que eso siempre fue como algo, una constante, el compartir esos, sea aprendizajes, sean caídas, sean victorias, el compartirlos y el darlos, porque de la misma manera en que los doy en este momento, mucho tiempo atrás, muchos maestros, muchos amigos, muchos compañeros me compartieron sus experiencias, y fueron esas experiencias las que hoy en día construyeron lo que soy. Y creo que de eso se trata, ¿no? De transmitir esta información, como esa tradición oral que tenían tan bonita la cultura de los celtas, que es una de las culturas que más me apasiona, y que transmitían todo así de manera oral. Todo eran historias, todas eran relatos, y creo que son en esas palabras, en ese ritmo de contar las cosas, en ese ritmo de expresar las ideas, lo que a nosotros nos llega, lo que nos impacta en el corazón, o por lo menos eso ha pasado conmigo. Y esa es la idea de este espacio, esa es la idea. Aquí vamos a hablar un poquito de espiritualidad, vamos a hablar de piedras a nivel físico, no solo a nivel de sus propiedades energéticas, sino de qué están hechas, de qué, por qué se forman, de dónde viene, para dónde va, y todo. Si bien lo vamos a trabajar desde esta parte energética espiritual, también la vamos a afirmar bastante con la física, con las ciencias que hay detrás. La idea es un poquito desmitificar muchas terapias, muchos conceptos, muchas ideas, muchas filosofías que fueron malentendidas de pronto por el momento en que se lanzaron y en la forma en que se lanzaron, pero que son más tangibles y más reales que muchas otras, y que vale la pena examinar con la lupa y retomarlas, porque no son ajenas a nosotros. La mayoría de estas terapias que nombraremos acá son cosas que realizamos en nuestro día a día. Estos procesos, estas técnicas, son cosas que hacemos naturalmente nosotros, solo que no les tenemos nombre, solo que no sabemos que lo hacemos. Así como una madre le practica Reiki a sus hijos cuando le hace un sana que sana y no sabe que eso es Reiki. Bueno, de la misma manera hacemos muchas otras cosas que sin saber son técnicas milenarias, son técnicas o son herramientas que nos pueden ayudar muchísimo si ponemos un poquito de conciencia en ellas. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar, como les decía, de las piedras en lo que más podamos abarcar de ellas, porque es un tema súper apasionante y creo que nos gusta a todos, y la idea es apoyar eso después como en formato de video y presentarles las piedras, ya que pues tengo la facilidad de conseguirlas y siempre me ha encantado que las conozcan. Cuando hace tiempo tuve un almacén y me encantaba que la gente fuera a verlas. Indiferente que me comprara o no me comprara, aunque obvio necesitaba que me compraran, pero me encantaba ver esa cara de asombro, esa cara de esto, ¿qué carajos es? Y esto, ¿cómo es que se forma así? Porque hay unas piedras que tú no te crees que se formen así, que naturalmente salgan de la tierra con formas tan perfectas, tan pulidas, con ángulos tan precisos, que uno se queda como, no, esto no es posible. Y ver esa cara de asombro y decirle, sí, esto lo hizo la tierra, es espectacular. Entonces quiero transmitir un poquito como ese asombro que los minerales nos generan, o por lo menos a mí me generaron y me generan todavía. Creo que es lo más bonito, compartir asombro. Vamos a hablar también de terapias particulares a nivel como qué es esta terapia, un poquito esclarecerla, iniciando con las que yo practico, pero la idea es expandir esto hasta todas las que podamos abarcar, que nos ayuden, porque así como
como, bueno, para cada persona hay un tipo de deporte, hay un tipo de arte, hay un tipo de música, hay un género musical, hay un tipo de arte. Con el tema de las terapias pasa lo mismo, no con todas resonamos, no con todas tenemos como esta afinidad, no con todas nos sentimos bien. Y la idea es que encontremos como esa terapia, ya sea para que nos sometamos a ella y logremos un poquito como esclarecer qué somos nosotros, sino también de pronto para decir, oiga, venga, esta terapia me hace acordar algo que yo hago, y de pronto descubramos que en nosotros hay un pequeño terapeuta que no necesariamente sea para tratar a otras personas, pero sí para tratarnos a nosotros mismos, porque creo que eso es algo que siempre me ha llamado la atención, y es el que nosotros seamos nuestros propios maestros y seamos nuestros propios terapeutas. Y está bien, a veces necesitamos la ayuda de alguien más y necesitamos que nos escuchen y que nos guíen, pero qué mejor si podemos desarrollar esa habilidad nosotros mismos, qué mejor si podemos dejar de ser dependientes de otras personas, qué mejor si ya no tenemos que ir a esos miles de cursos, miles de talleres, miles de seminarios, y podemos más bien encontrarnos con nosotros mismos y darnos cuenta que toda esa información está en nosotros. Es un proceso, yo lo sé, pero la idea es descubrir eso así como yo lo he descubierto en mi vida. Y eso empieza con el compartir, precisamente con el escuchar a otros, y con el darse cuenta que toda esa energía, todo ese entendimiento nace cuando empiezas a creer en ti, cuando tomas ese poder personal, como dicen los maestros nahuales, los toltecas, y te lo crees y empiezas a trabajar en él. Entonces, esa es la idea, que empecemos a tener como un crecimiento personal a través un poco de contar qué son esas terapias y cómo se aplican a la vida, ¿no? No solo como la teoría de ellas y no, mira, tú pones esto así y haces esto así, no. ¿Qué pasa con ellas? ¿Por qué funcionan realmente? Irnos a desbaratar cada terapia y mirar la anatomía de ella y ver por qué funciona, no sencillamente porque me dijeron que si ponía la piedrita así o si ponía las manitos así, entonces esto pasaba. La idea es que si vamos a meternos acá, si vamos a escuchar a un loco o este lobo hablar por, no sé, por lo que duren estos podcasts, que todavía no tengo idea cuánto vayan a durar, lo hagamos, pero sabiendo que no le estoy comiendo el cuento a alguien más, porque no me interesa eso, no me interesa que me crean a mí, me interesa que se crean a ustedes. Y si me interesa algo en estos espacios es despertar precisamente esa curiosidad, despertar ese sentimiento de maestría en uno mismo, que es algo que he querido como hacer a través de miles de cosas, a través de talleres, a través de clases, a través de mis posts, a través de los en vivos que he hecho en la página y a través de las conversaciones con los amigos, que siempre es como ese, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo procesas? Entonces esa es la idea. Vamos a hablar mucho de filosofía aquí, vamos a compartir con varios filósofos, vamos a compartir con varias personas desde sus distintos puntos de vida. La idea es que esto sea también un espacio como para hacer una especie de entrevistas a distintos pensamientos, no porque yo no tengo la verdad, solo tengo mi verdad, y la idea es que cada uno la tenga, pero esa verdad se construye a través de observar las verdades de muchos, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta que se nos pasan ciertas preguntas que otros sí se han hecho y es interesante ver cómo las responden. Ese es el espacio, esa es la idea de este canal, y como les decía, la idea es darle voz a otros, no solo a terapeutas, no solo a profesores, a maestros, a filósofos, a personas que entre comillas tienen un conocimiento, sino realmente a cualquiera que quiera estar acá. Estoy abierto a las solicitudes, a que alguien que me escriba, ve, yo sé de esto, ve, yo conozco esto, o ve, en tal libro vi tal cosa, porque todos tenemos un conocimiento valioso. Aquí no es solo un espacio para los que son raros, que necesitan una terapia o que quieren saber de espiritualidad o de piedritas. No, la idea es que es un espacio para todo el mundo, el que le gusta la literatura, el que le gusta el cine, el que le gusta la música, el que es religioso, el que es científico, todos tienen un espacio acá, porque cada uno tiene un pedacito de esa verdad. Y la idea es que no empecemos en una lucha de egos de quién tiene la verdad, sino precisamente expongamos ideas y veamos cómo podemos
poner unas con otras, a ver si entre todo ese juego, si entre todas esas conversaciones, si entre todas estas charlas, algo de todo eso nos llega. Porque si no, no tendría ningún sentido el hablar aquí por media hora, una hora, si eso no genera en nosotros algo. Solo sería escuchar a alguien que habla mucho de muchas cosas, pero hasta ahí. Eso creo que sería terrible. La idea es que esto nos genere algo, sea risa, sea incredulidad, sea curiosidad, sea lo que sea, pero que te genere algo, que a ti personalmente te mueva y te diga, ve, yo no había caído en cuenta de esto, o ve, qué interesante esto, o ve, esto me hace acordar de esto. Y que sea un espacio de conocernos, ¿no? Yo soy muy abierto y quienes me conocen, las personas que han conversado conmigo, saben que yo no tengo horarios, que pueden ser las 2 de la mañana y si X persona me escribe porque siente que necesita ayuda o necesita una palabra o sencillamente necesita que alguien lo escuche, ahí estaré porque para mí eso le da sentido a la vida, le da sentido el compartir, le da sentido ese encuentro entre dos almas que por un momento se transmiten esa vida, porque lo que transmitimos aquí es vida y ese es mi único interés acá, transmitir vida, para que esa vida en ustedes tome otro color, tome de pronto un tono diferente. A lo mejor espero que sea un tono agradable, un tono que genere bienestar y que nos pueda ayudar a todos. Y bueno, esa es la idea de estos podcasts, ¿no? Quería primero como hablar un poquito de eso. Y ya entrando un poquito en materia, quería hablar un poco de todos estos a veces fenómenos que nos suceden y que yo creo que ahorita en el tema de la cuarentena, de estar encerrados, del tema del virus, del tema de toda esta xenofobia que empezamos a tener unos con otros porque sencillamente de pronto esta persona está expuesta, de pronto esta persona tiene un virus, de pronto no lo tiene, podamos como aclarar ciertas cositas. Pero vamos a dejar eso para un segundo bloquecito. Bueno, volviendo otra vez con el tema. Cuando inicié la página, o bueno, cuando inicié todo este tema un poco de escuchar a la gente, me ocurrió algo muy particular y había una tendencia como en las personas que acudían a mí o que por cosas de la vida terminaban hablando conmigo. Y era que en general todos tenían la constante de sentirse como con cierta excepcionalidad. Llegaban así todos misteriosos, todos como con este susto de ser juzgados o de que les dijera que estaban locos, a contarme de que habían sentido X o Y cosa paranormal o que se salía de ciertos normatividades que plantea la sociedad o plantea esa normalidad que es como una palabra tan chocante, ¿no? Lo de normalidad. Y me llamaba mucho la atención porque siempre era como, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? ¿Por qué veo esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué escucho esto? ¿Por qué huelo esto? ¿Por qué pienso esto? Y a lo mejor porque en mi vida me hice mucho esas preguntas y afortunadamente pude encontrar las respuestas o por lo menos una guía para no considerar una lobotomía, para no considerar ir al psiquiatra inmediatamente y decir córtame la mitad del cerebro porque estoy loco, sino una respuesta un poco diferente. Me di cuenta que había áreas de nosotros que no habíamos explorado y que claro, cuando sentíamos un poco de ellas nos asustaban. Eso fue súper interesante porque cuando yo empecé con el tema de empezar a curiosear con la vida, qué era lo que carajos pasaba en este universo, inicié más que todo desde las ciencias exactas. Me encantaba la física, me encantaba todo el tema de la física cuántica, de lo que se pudiera explicar, de estas fórmulas, de estas teorías, de estas ecuaciones. Y aún hoy me encanta y celebro cuando se encuentra una nueva partícula o cuando el colisionador de hadrones, no sé, da un nuevo resultado o la suposición de un nuevo resultado. Eso a mí me emociona y veo mucha divulgación científica.
Pero fue súper interesante ver cómo esas áreas del conocimiento que les tenía tanta fe, tanta fuerza, al mismo tiempo a veces me dejaban tirado. Me sentía como que bueno, pero aquí ya las ciencias me dicen, más allá de eso es lo que se llama como, no sé, magia, ilusión o lo que sea, brujería, como le llamarían de pronto a las religiones. Y yo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Porque a mí me pasaba mucho que veía cosas, que sentía cosas. En especial veía cosas. Para mí siempre el tema de la visión fue muy, muy fuerte. Y lograba ver lo que más adelante me di cuenta que eran como portales energéticos. Me di cuenta que podía percibir como la intencionalidad, como la emoción del otro, que más adelante me di cuenta que eso se llamaba como empatía intuitiva, que es algo un poco complejo de explicar, pero que más adelante profundizaré. Pero todas estas cosas yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Y obvio, al comienzo es complejo, es difícil porque primero no tienes mucho con quién hablarlo, porque no son cosas que hables con todo el mundo, no sabes cómo explicarlas, porque es como explicar un color, es como explicarle un color a un ciego. ¿Cómo le explicas un color a un ciego? No tienes una forma, ¿no? Pues si es un ciego de nacimiento. Es muy complejo, porque no son palabras las que encierran o describen o logran dar como una definición a lo que sentimos, ¿no? No es solamente que, por ejemplo, para los que son videntes, que logran ver de pronto cuerpos etéreos o personas desencarnadas o energías de elementales o lo que sea, no es solamente una imagen, no es solamente uy, sí, mira, aquí está el fantasmita, no. Es toda una percepción, es un conectarse con ese ser y eso le mueve a cualquiera las fibritas, ¿no? Eso le genera a cualquier persona ese estremecimiento de qué carajos pasó aquí. Ahora, cuando es una persona que es hipersensible, que tiene esta sensibilidad de conectarse con otros, de somatizar por otros, que es tan complejo y sufren tanto estas personas que son las que llamamos esponjitas comúnmente, ¿no? Que es que esta persona es muy esponja y se chupa las energías de los demás. Bueno, esa persona sufre mucho, sufre muchísimo porque hasta que no son conscientes de eso y no se apersonan de esta habilidad que es tan bonita, van a sufrir un montón. Y es difícil, es complejo. Y yo sé que todos los que me están escuchando acá han tenido pequeños episodios en su vida de cosas que no han sabido qué carajos ha sido eso, que lo han querido dejar como en un espacio gris, que personalmente desde muy pequeño lo llamé como la cajita de las cosas raras. Metí ahí todas las cosas en mi mente, todas esas experiencias, recuerdos que no lograba etiquetar, que yo decía, pero ¿esto qué carajos fue? Porque esto fue así, y me iba a las ciencias y las ciencias... nada, me iba a la psicología y la psicología me decía esquizofrenia y yo, uy, no, esto no me gusta. Y bueno, fue muy curioso porque todas estas personas llegaban a mí y me di cuenta que parte de mi objetivo en todo esto, en la vida, no diría que es como el propósito principal, pero sí como una de esas misiones importantes que he tenido y no sé por cuánto tiempo más tendré, pero no me choca, me parece de hecho una cosa que es súper bonita, es estar en el comienzo, en ese despertar de esos dones, ¿no? De ese darse cuenta de que, ok, eso que me está pasando no es que me estoy volviendo loco, es que es una habilidad, es que es un don, es que es llámenlo poder, regalo, como lo quieran llamar, que tengo y que tenemos todos, que simplemente, en mi caso particular, se despertó a X edad o de X forma, ¿no? Porque todos tenemos estas capacidades, sencillamente no todos tenemos la misma afinidad con las mismas cosas. Y como les decía con el tema de la música, a muchos les gustará el rock, a muchos les gustará la música clásica y a muchos les gustará el reggaetón, y no significa que ninguno sea mejor, solo tiene una afinidad específica a ciertas cosas que más adelante veremos por qué tienen esta afinidad. Pero me parece súper bonito y me pareció siempre hermoso ver primero esa cara de tranquilidad cuando la persona te cuenta la historia, te dicen, ve, me pasó este episodio, pasó esto y esto, y se quedan ahí como a la expectativa de qué me va a decir. Y claro, como he escuchado tantas historias, como para mí este se volvió el mundo del día a día, afortunadamente
De pequeño siempre dije, en mi mundo quiero que haya magia. Me crié viendo Harry Potter, me crié viendo El Señor de los Anillos, me crié viendo cuentos de los hermanos Grimm, y son lugares donde la magia es la cosa más normal de la vida, ¿no? Nos rodea por todos lados, y dije, en mi vida quiero magia. Y bueno, la vida me dijo, ok, toma tu magia, y me puso enfrente un montón de personas que tenían esa magia. Entonces para mí es la cosa más espectacular darme cuenta de que X persona tiene X facultad, X don, y aunque no lo sepa manejar, siempre me pareció bonito acompañarlos. Entonces cuando llegaban estas personas y me contaban sus cosas, me parecía súper curioso porque, claro, les empezaba a explicar que eso era simplemente parte de sí mismos, que era normal, que a otras personas también les pasaba, o no normal, no, que era natural en nosotros, que era natural en el ser humano, en ese ser que somos nosotros, más allá de esta carne, más allá de esta piel, sino en ese ser tan vasto que somos, que todas estas cosas son más que posibles, son cosas del día a día, que son fácilmente practicables y que todos podemos realizar, y que sencillamente nos hace falta un poquito de atención, nos hace falta un poquito de instrucción, de guía, de seguridad en nosotros mismos. Y creo que he sido sumamente afortunado al ver cómo muchas de esas personas que llegaron a mi vida hoy en día son ya terapeutas, hoy en día son personas que tienen muchísimos más seguidores que yo, que se han desarrollado, que han crecido, que han explotado sus habilidades de una forma increíble, que jamás pensé que podrían hacerlo en un periodo de tiempo tan corto y de una manera tan fuerte. Y eso a mí me llena de alegría porque es como el saber que estuve ahí, que vi ese proceso, que vi cómo creció, que vi cómo se cayó, sí, cómo se tropezó, pero al mismo tiempo cómo se paró y cómo continuó. Eso para mí ha sido siempre espectacular. Creo que he sido muy afortunado porque de alguna manera he visto la magia muchas veces en muchas personas, en muchas vidas, y la sigo viendo y la veo en mi vida. Entonces es súper bonito, pero la idea con esto es que si alguno de los que me está escuchando en este momento, o me escuchará en una reproducción más adelante de este podcast, tiene estos pequeños episodios, ya sea de que ve cosas, siente cosas, esas cosas raras que no puede identificar, esas cosas raras que sean sueños, que sean cosas de pronto pesadas, que de pronto les atormenten, no se asusten, alégrense porque están empezando a abrir, están como dándole vuelta a esa página, una página súper interesante que da a un nuevo capítulo en su vida. Y que si me acompañan en estos podcasts, si me acompañan en conversar conmigo, se van a dar cuenta que es lo más bonito que les puede pasar en la vida, que es lo más genial, porque va a cambiar el color total de sus vidas. Y no significa que todo aquel que tiene esto entonces debe dedicarse su vida a dar este don a los demás y volverse un terapeuta, volverse un maestro, un gurú, o un, no sé, youtuber o lo que sea, o empezar a abrir podcasts al igual que yo. No, pueden hacer lo que sea con sus vidas, no se trata de eso, se trata de que se van a encontrar consigo mismos. Yo creo que es una cita que pocos hemos tenido en la vida, porque a pesar de que hemos convivido con nosotros durante la edad que sea que hemos tenido, raras son las veces en las que hemos tenido una cita real con nosotros y darnos cuenta que ese ser con el que hemos convivido todo el tiempo no lo conocíamos. Y a través de todas estas cositas que vamos a empezar a hablar aquí, que vamos a empezar un poquito a esclarecer, vamos a darnos cuenta que hay mucho más en nosotros de lo que creemos. Y que todas estas cosas que nos están pasando son solo la puerta, son solo la perilla de ese gran portal que se nos va a abrir, de esa nueva aventura, de esos nuevos aprendizajes, de esas nuevas perspectivas, de esos nuevos aprendizajes para nuestra vida. Y que no hay nada que temer. Y que si eso es raro, pues bueno, felicidades, porque somos muchos los raros. Y hay muchos que nos acompañamos unos con otros y que nos apoyamos y que estamos aquí porque sabemos lo difícil que a veces es en el comienzo. Y personalmente
siempre he sentido como esta receptividad, esta afinidad con esos procesos que están iniciando, porque de alguna u otra manera sí me sentí durante un tiempo en que necesitaba esa guía y la imploraba y la buscaba, y afortunadamente llegó de miles de maneras. Y sé que cuando estas cosas ocurren en nuestra vida, y ahora que estamos en este encierro, que estamos de pronto un poco limitados entre comillas a convivir con nosotros y a convivir con nuestros familiares, parejas o vecinos de manera tan cercana 24/7, estas cosas empiezan a aparecer un poco más frecuentes. ¿Por qué? Porque primero se nos rompió esa rutina que llevábamos del día a día, del trabajo, del estudio, de los niños, de lo que sea. Y cuando se te rompe la rutina, el cerebro dice, ok, ¿qué pasó aquí? Porque él siempre está en piloto automático, ¿no? Él trata de ser lo más eficiente posible con el fin de que ahorres energía y no tengas que pensar cada cosa. Por eso cuando nos vestimos ya sabemos cómo nos vamos a vestir, no tenemos que pensar en cómo nos ponemos la camisa, solo nos la ponemos y ya está. Igual es todo el proceso de vestirnos, de comer, de pararnos de la cama siempre del mismo lado, hacer la misma rutina, de tomar la misma vía para el trabajo, para el estudio. Esos pequeños programas que hacemos lo que hacen es ahorrarnos energía, pero tienen el temita, tienen como esa letra chiquita, y es que mientras que ellos están corriendo, nuestra atención se va a jugar en otros lados y nos perdemos del presente. Pero cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que iniciamos una nueva tarea, claro, el cerebro no tiene ese programa grabado, entonces tiene que prestar atención, y cuando presta atención tiene que venir al presente. Eso se llama un no hacer. Cuando hacemos los no haceres, es decir, esas cosas que no hacemos frecuentemente, el cerebro tiene que estar ahí. Y eso es genial. Es cansado, sí. ¿Por qué? Porque, claro, consume más energía, pero al mismo tiempo nos obliga a estar aquí en el presente. Y eso es lo que nos pasó ahorita con la cuarentena, que a todo el mundo lo mandaron a la casa, lo mandaron a cumplir otro tipo de dinámicas nuevas, diferentes, a las que no estaba acostumbrado, y se chocó con ese gran no hacer que se llamó cuarentena, que se llamó estar en casa. Y cuando estamos en el presente, nos damos cuenta de una cantidad de cosas que omitimos todos los días por estar pensando en las huevas del gallo cuando estamos en nuestros programas del día a día, ¿no? Y precisamente es en esa tensión del presente, es en ese momento de la hora donde ocurren estas situaciones, estas actividades, estos sentires o percepciones que son raritas, ¿no? Por ahora llamémoslas raritas, ¿no? Por no poner la palabra paranormal, porque creo que se podría salir un poquito de contexto. Pero esas cositas raritas empiezan a ocurrir, y es cuando empezamos a sentirnos un poco ansiosos, un poco deprimidos, que no sabemos por qué de la nada queremos emperrarnos a chillar y llorar, y tenemos una emotividad, y después ¡pum!, no sentimos nada, y después estamos muertos de la risa, y después otra vez estamos estresados y decimos, no, eso simplemente es ansiedad, y fácilmente se cataloga, y fácilmente los psicólogos o todos estos coach que hay hoy en día nos dicen, no, es normal, simplemente sé efectivo, y a veces nos metemos como en estas películas de sobreexplotarnos con el fin de mantener la mente ocupada. Y ahí yo tengo pequeño dilema, ¿no? Y es, ¿por qué mantener la mente tan ocupada? ¿Cuál es el miedo a que la mente se quede en ese pequeño silencio, en ese pequeño momento? Y no me refiero sencillamente a acostarnos a dormir, me refiero a escucharnos, me refiero a escuchar ese diálogo interno y prestarle atención en el presente, ¿no? No cuando estamos haciendo otras cosas. Es como cuando escuchamos música. Generalmente escuchamos música, pero de una manera un poco pasiva. Sencillamente la música está sonando, la podemos cantar, si tiene letra, la podemos tararear, podemos mover los pies, pero ¿qué tan en el presente estamos? ¿Qué tan activamente la estamos escuchando? Generalmente no mantenemos la atención más de 10 segundos. Nos cuesta muchísimo. Y esa es un poco la tarea. Aprovechar esta cuarentena, este tema de estar encerrados, de romper las rutinas, de muchos que de pronto les toca hacer el teletrabajo. Bueno, apenas tengan esas pausas, no solo tratar de buscar en qué distraerse, sino buscar en conectarse consigo mismos. Y si han tenido ya estos episodios, si ya han tenido de pronto estos momentos de percepciones un poco alteradas,
de momentos raritos, explorarlos. Es explorarlos y atreverse un poco a ellos. Puede que a veces de susto, sí, porque hay experiencias o hay percepciones que a veces son un poco fuertes para la conciencia o la mente que tenemos hoy, pero de eso se trata, de expandirla, ¿no? De que abramos esa puerta y nos lancemos a ese mundo desconocido, que sencillamente es una ampliación de nuestra área de confort, ¿no? Y nos daremos cuenta que vamos a encontrar unas cosas súper interesantes que más adelante en los siguientes podcasts vamos como a exponer algunas técnicas, algunas teorías para que podamos entrar en ese mundo sin morir en el intento, ¿no? Sin que llegue a cosas tan extremas, pero en el miedo inicial que sentimos así se siente, ¿no? A veces sentimos que por sentir X o Y cosa nos vamos a morir de pánico, de miedo, o es demasiado fuerte y la emoción dice, no, esto me va a matar, porque sentir emociones tan fuertes me está costando mucho, ¿no? Pero todo eso es manejable, todo eso es controlable, no en el sentido de control de ser los controladores de nuestra vida, sino en el sentido de autoconocernos, de saber quiénes somos, y cuando sabemos quiénes somos no tenemos nada que temer, porque sabemos qué hay en nosotros y cómo respondemos. Esa es la idea, que soltemos un poquito ese miedo y nos permitamos fluir, porque en el momento en que permitimos la magia en nuestra vida, esa magia se manifiesta. Recordemos que la magia no está en las cosas, la magia está en los ojos de quien la ve. Será la magia que nosotros permitamos en nuestra vida, esa que nosotros aceptemos ver, la que vamos a poder percibir y esa que vamos a disfrutar. Porque sí, la magia existe, si nosotros permitimos que exista. Es como el mensaje que quería darles en este primer podcast. Espero les guste como este inicio. Sé que no tocamos como un tema muy particular. Fue más como una exposición como de lo que aspiro y espero sea este espacio, este canal. Y bueno, me van contando en los comentarios, en el feedback, cómo les parece y qué quieren que vayamos hablando, y si hay alguien que se anime de una vez a compartir este espacio conmigo y empezar a contar un poco sus historias, porque yo creo que todos tenemos ese gusto por las historias, o por lo menos yo tengo un gran gusto por escuchar historias. Me encanta cuando mi papá me cuenta una de sus historias de su juventud y que hizo X o Y cosa, o cuando escucho a mis abuelos, o cuando escucho a un amigo. Es espectacular. Para mí las historias son vida, y cuando tú regalas una historia a alguien, le regalas un pedacito de tu vida. Así que qué tal si nos regalamos un poquito de vida unos a otros, a ver si convertimos estos espacios en un enriquecernos de vida. Creo que eso es lo que importa. No siendo más, espero que les haya gustado. Ya saben, aquí vamos a hablar un poquito de todo. Mi canal es Soy Lobo Gris en Instagram, me encuentran así. Espero empezar a moverlo un poquito más. Ya he ido tratando de activar el tema de las páginas. Ténganme un poquito de paciencia. Acepto colaboraciones, acepto sugerencias, acepto comentarios, críticas. Todo se acepta aquí, con el fin de que este espacio se vaya construyendo y nos vayamos apropiando de él, porque esto no es solo mío. Esto, si bien de pronto en este momento lo estoy dirigiendo yo, nunca ha sido mío. Siempre ha sido de todas las personas que me ayudaron, de que me dieron la mano, que me escucharon, que me permitieron transmitir una idea, que me abrieron sus corazones, sus casas, sus espacios, sus hogares, sus escuelas, sus mentes, y permitieron que este lobo entrara ahí y dejara una que otra palabrita. Así que del mismo modo espero que ustedes se apersonen de este espacio y lo utilicen como propio. Así que no les dé miedo. Si alguien quiere compartir acá, que hagamos una especie como de entrevista, que hagamos un tema de discusión, un debate, o sencillamente el contar una historia, estoy abierto a todo eso. Soy nuevo en esta plataforma, ya es
Este año vino con muchas cosas nuevas. Empecé un libro que jamás creí que iba a empezar y ya lo empecé. Empecé con el tema de los podcasts. También estoy emitiendo en un canal de radio que es digital, se llama Radio Cónclave. Para los que quieren de pronto escuchar las emisiones, ahí hablo con mi papá, que es Juan Carlos. Y hablamos un poco de estos mismos temas, ¿no? Solo que un poco más desde el tema de las piedras, no tan abierto. Y bueno, es un espacio como de media horita que tenemos los martes a las 9 de la mañana. Por ahora ese es el horario en el que compartimos un poquito. Por ahora todos estos son programas pregrabados. Más adelante me animaré a hacer un podcast en vivo en el que todos compartamos. No sé qué otras plataformas utilizaré. Por ahora esto apenas están haciendo, ¿no? Así que tiene toda la energía potencial para convertirse en lo que sea, al igual que todos tenemos esa energía potencial de ser infinitos, ¿no? De hacer lo que deseamos, porque es precisamente ese deseo lo que nos impulsa. Así que deseemos, no nos dé miedo desear grande, desear fuerte, desear intenso. Si es un deseo que nace realmente de nuestro ser, estoy seguro que ese deseo se va a cumplir. Y bueno, mi deseo era compartir con todos ustedes esto que yo soy y tal vez darle una manito a algún oyente en este momento, y si no, pues por lo menos compartir con ustedes y reírnos un ratico de todas las cosas o barbaridades que seguramente diré acá, pero de eso se trataba. Así que ya saben, soy Juan Felipe, soy Lobo Gris, y espero que me acompañen en una próxima emisión, en un próximo podcast. Espero que esto les guste. Un abrazo para todos.